Sir Hazuno ha tenido conmigo una larga conversación concerniente a Napoleón, cuya conclusión ha sido que si establecía los antiguos límites había de ser con condición de que no podría visitar las casas comprendidas en su recinto. Le di cuenta de algunas de las opiniones de Napoleón y del modo que ha tenido de explicarse a ella. Su excelencia ha dicho que había una gran diferencia entre los límites para hacer ejercicio y los límites para mantener una correspondencia y comunicaciones sospechosas que si extendía a los actuales se debía sujetar a no entrar en ninguna de las casas indicadas, a menos que no fuese acompañado por un oficial inglés. Hice presente que en los límites de Woody Range no había más que 4 casas. Sir Hazuno dijo que quizá se podría aquella dificultad dando al general Bonaparte de parte suya una lista de las casas en que le era permitido entrar. Le dije que Napoleón había dado a entender que si hubiera tenido la intención de intrigar con los comisarios o con cualquier otra persona, le habría sido muy fácil, habiéndoles hecho decir que concurriesen dentro de los límites de la guardia principal, cosa que no le había sido prohibida, pero que Napoleón nada haría que pudiese tener a más mínima apariencia de una intriga, a lo cual respondió Sir Hudson que el general Bonaparte nunca había dejado de intrigar, ni nunca cesaría de hacerlo. Me arrojó después de decir que esperaba de día en día un buque con nuevas órdenes y el permiso de extender los límites, que en cuanto a él no tenía inconveniente en permitir la entrada del general Bonaparte en ciertas casas que él señalaría, ni donde enviar una lista de ellas al conde Bertrand. 7. Comuniqué a Napoleón las intenciones de Sir Hazuno si me coincidisse toda la isla, a condición que dice mi palabra de no hacer tentativa alguna para evadir-me. Respondió Napoleón, no aceptaría su proposición, porque sería en algún modo reconocer tácitamente que era prisionero, aunque sin embargo no intentaré jamás el recobrar mi libertad. Yo estoy aquí por la fuerza y no de derecho. Si me hubiese cogido en Waterloo, quizá me resignaría, aunque en este caso también sería violar el derecho de las naciones, pues que en la actualidad ya no estamos en guerra. Aun si se me ofreciese el permiso de vivir en Inglaterra con semejantes condiciones, yo podría aceptarlo. No entiendo lo que quiere decir por correspondencia. ¿Quién teme? Quizá los comisarios. Nunca temió al almirante que su conducta fuese pública. Cuento con que le habríais dicho todo aquello que os he encargado. Continuó Napoleón, que no está autorizado para imponer restricciones a menos que no sean dictadas por los ministros. Le respondí afirmativamente y le dije que el gobernador había contestado que él estaba autorizado para decretar cuantas restricciones tuviera por conveniente y juzgase necesarias. Por el pio, exclamó Napoleón, no tiene semejante derecho. Por la ley, el más fuerte puede hacer cuanto se le antoje. El Parlamento inglés se ha atrevido a dar un bill para legalizar lo que es ilegal y autorizar una prescripción contraria a esas leyes de las naciones, a la buena fe y a su propio honor. Pero por el tenor de este mismo bill no puede dejarse la autoridad. Después de haber hecho algunas otras observaciones, me dijo Napoleón, repetid al gobernador que envíe una lista al conde Bertrand o que haga saber a este que se hay ciertas casas en el recinto de los límites que desearía que yo no visitase. Y no entraré ni en ellas ni en las de los comisarios. Si arregla las cosas de este modo, podremos entendernos, pero si envía una lista de todas las casas de la isla, exceptuando una
O si especifica que puedo entrar en todas as excepciones a esta sola casa, no consentiré en ello. El paso que, por el contrario, si hace una lista de todas las casas de la isla, a excepción de una sola, y me dice que tendría gusto que no fuese a ninguna de ellas, sin hacer la más mínima observación acerca de esta sola casa, me conformaré con esta segunda condición, con preferencia a la primera, aunque condescendiendo con ella, solo puedo entrar en una casa, mientras que por la primera podría entrar en todas a excepción de una, solamente suscribiendo a la primera de estas condiciones parecería que mis visitas las hacía con su permiso, el paso que por la segunda parecería que obraba voluntariamente. ¿Puedes decirle esto? Añadió, aunque estoy seguro de que todo ello no es de parte suya más que un miserable artificio y una intriga que no tendrá ningún resultado.